Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa noche de gran bendición, miércoles de gran bendición en victoria en este lugar. Les habla su amigo y su servidor Nehemías Moisés Sandoval Becerra desde esta cárcel de Modelo de Barranquilla de Justicia y Paz. Ministerio Jesús abre las cárceles. Qué bendición, mi amado, que estemos saliendo otra vez nuevamente con ustedes al aire a muchos países y naciones en esta hermosa hora, siendo las 10:48 de la noche, hora colombiana, mi amado. Un saludo muy especial para todos los oyentes que están allí escuchando y que están prestos con el oído audible a escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hermosa noche. Amén. Un saludo a mi esposa Yesenia Silva, a mi esposa Yesenia, a mi hija Natalia, Jainer, Kerem y toda mi familia, mi madre Anester Becerra, mi padre Luis Ramón Sandoval, mi abuela Paulina Ayala y toda la familia Sandoval, Ayala, Becerra, toda la familia Silva, Durán, la familia Torres. Bendiciones de lo alto desde este lugar. Les deseo de una manera sobrenatural en cada uno de sus vidas. Saludo muy especial a mi amado pastor Ramiro Tarazona Bautista, Bucaramanga, Santander, a su amada Gloria Gil Pinzón y a mi amado Moisés Barragán en California, en Estados Unidos, allí en los controles, en Palabras de Vida Radio Internacional, ya que está siendo emitida desde este lugar en vivo, desde la cárcel Modelo a las naciones y países, emitido por Palabras de Vida Radio Internacional. Qué bendición en esta hora de la noche, mi amado. Saludo al Ministerio Débora, Liliana Colina, bendiciones para tu vida, hermana Liliana. Dios bendiga tu vida grandemente, mujer esforzada y valiente, guerrera, mujer que siempre ha estado ahí presto a servirle al Señor en las cárceles en estos años, en estos últimos años. Mi amada Jenny también, hoy a tremenda mujer, sierva de Dios, casi 10 años, 11 años también predicando la palabra en las cárceles. Tremenda bendición también. Dios bendiga tu vida, Jenny. Mi amado José de los Santos, bendiciones para tu vida. Mi amado evangelista Pilton Olaya, tremendo hombre de Dios. Dios te guarde, Dios bendiga tu vida grandemente, mi amado. Y todos los ministerios, mi amado, que vienen a este lugar, que Dios les bendiga grandemente y sea Él ensanchando aún más su ministerio de gran bendición. Hoy vamos a tomar un tema importante, mi amado, que el cual nos enseña mucho a nuestras vidas, como un tema de que hoy vamos a aprender a cómo, para ser más específico, aprender a no negar a Jesús y en qué forma o cuáles son las circunstancias en las cuales podemos llegar a negar a Jesús. Amén. Entonces vamos a tomar una referencia, citas bíblicas como base bíblica hoy en Mateos capítulo 26 y vamos a leer del versículo 30 al 35 en esta hora de la noche para que el Señor haga el efecto necesario y lo que Él quiera enseñar en la palabra en esta hora. Por favor, atesorémoslas en nuestros corazones, porque es el mismo Dios hablándonos a nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor tome el control de esta hermosa transmisión en esta hora de la noche. Amado Dios, soberano Rey, Padre eterno, Papá hermoso, precioso, para ti es toda gloria, honra, para ti es toda alabanza. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, que allí la audiencia, Padre, los oyentes que hoy están prestos a escuchar tu palabra, Señor, le des oídos audibles a cada uno de ellos, a escuchar, a que esta palabra sea comprendida, a que esta palabra llegue y haga el efecto necesario en sus corazones. Yo te pido grandemente, Espíritu Santo, que empieces a fluir y a tocar a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas las cuales hoy escuchan tu palabra. Señor, pedimos por las naciones y países enteras, Padre amado. Pedimos por el amado Señor allá en los controles de Estados Unidos, por California, Santander, Palabras de Vida Radio, California, Estados Unidos, perdón. Palabras de Vida Radio Internacional, que seas tú mismo, mi Rey, ensanchando ese ministerio la cual tú has colocado allí, Señor, para que hoy sea transmitida esta palabra por estos medios desde este lugar de una cárcel, Señor. Solamente lo haces tú, mi Rey, no lo hace más nadie. Yo te pido, Señor, que en medio de la palabra vayas haciendo lo que vayas a hacer, libertando almas, sanando alma al enfermo, sánale, papito lindo, y aquel que está atribulado, cansado, aquel que está hoy, Padre, que ya no tiene fuerza, dale las fuerzas necesarias,
Dale la renovación, Padre, como las águilas, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Declarando por el poder de la palabra que todos aquellos enfermos que están hoy son sanos en el nombre de Jesús. Padre, toma el control de tu palabra. Señor, que seas tú hablando por medio de tu Hijo, de tu siervo, de este instrumento, la cual tienes aquí, Señor, siendo transmisor de tu palabra. Que sea hablando por boca mía, Señor, que no sean mis palabras sino las tuyas. Que estas palabras lleguen, Señor, y hagan el efecto necesario en cada oyente. Señor, te pido por Luz Marina Bedoya en Texas, Estados Unidos. Bendice a la sierva grandemente en el nombre de Jesús. Bendice a mi esposa, a mis hijos. Todo espíritu de venganza que pueda llegar a mi casa, a mi hogar, lo reprendemos ahora, le atamos, sujetamos a todo demonio, espíritu de venganza, de muerte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice el versículo 30, teniendo como título Jesús anuncia la negación de Pedro, pero dice el versículo 30, y cuando habiendo cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, aquí está lo de Pedro. Respondiendo Pedro, vemos que Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Como sabio, Jesús sabía todo. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, dice Pedro, prometiendo algo que no iba a cumplir, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, dice la palabra. Gracias, mi Rey, por tu palabra. Toma el control, papito lindo, hermoso y precioso. Gracias, Sam. Mi amados hermanos, ¿qué nos deja enseñanza en esta noche? ¿Qué nos enseña la palabra, este texto bíblico, la cual hemos tenido por referencia, que hemos cogido como base bíblica para esta noche? Pero antes yo quería hacer un resumen y explicarles y decirles que era la vida de Pedro antes y después estando con Jesús. Y yo le he puesto este mensaje en la batalla perdida. Lo que había comenzado Pedro en un principio, al final, oiga, tremendo, casi pierde su bendición, pero porque Dios es bueno y hermoso, le da una señal, y esa señal fue que el gallo cantara. Amén. Entonces vemos, mi amado, que Pedro, ustedes saben, como los suele saber, que todos hemos estudiado este pasaje y hemos visto, y hemos estudiado y escudriñado de tal manera que hemos visto la vida de Pedro con anterioridad a que se dedicaba. Pedro era en el círculo íntimo de Jesús, era de los más allegados a Jesús, era una persona muy voluntariosa a Jesús. De hecho, el único que siguió a Jesús cuando fue arrestado, ustedes saben que fue Pedro. Era Pedro el que cortó la oreja también del guarda, aquel que vino para prender a Jesús. Amén. Pedro había dejado todo su familia, mi amado. Pedro había dejado todo abandonado por seguir a Jesús. Pedro había dejado sus empresas de pesca, su ciudad, su provincia. Estaba siguiendo a Jesús de corazón, mi amado. Ahora estaba allí cerca de Jesús, donde iba a ser, donde fue apresado y donde iba a ser juzgado. Amén. Donde iba a ser juzgado injustamente. Pero cuando fue confrontado, vemos la palabra donde leemos ahorita, el versículo, el capítulo, el pasaje en el cual hemos tenido, que cuando Pedro fue confrontado como uno de sus seguidores, apareció en su humanidad, digámoslo de esta manera, su instinto de supervivencia, mi amado. Amén. Su autodefensa, su sentido de conservación personal de su vida. Y vemos que Pedro entra en un momento de angustia después de vernos negado muchas veces, 3 veces con diferentes formas de negación a Jesús. Vemos que Jesús niega a Jesús. Amén. Pero, ¿qué nos enseña la palabra en el versículo 31 al 35? Vemos las causas que provocan la caída del hombre, la caída de uno, la causa para negar a Jesús. Amén. Que es lo que el Señor nos quiere en esta noche. Que aprendemos a que no podemos negar a Jesús de ninguna manera. Amén. Vemos que Pedro no creyó en la palabra de Jesús, porque es que el Señor venía anunciando con anterioridad, en pasajes anteriores por medio de sus profetas y todo, venía anunciando lo que podía suceder y lo que iba a suceder. Es más, lo anuncia en la misma noche, mi amado, cuando ora a Dios, a su Padre, porque ya se le aproxima la hora, mi amado. Amén. Entonces Jesús le anuncia a todos sus discípulos.
inclusive más aún a Pedro, amén, que vemos más adelante que le dice que por qué ni una hora le había dedicado al Señor que orara por él para que fuese fortalecido. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, amén. Vemos que Pedro no creyó en las palabras de Jesús, las cuales había dicho. Y vemos que mire lo que dice el versículo 31. Él dice que entonces Jesús le dijo: a todos os escandalizaréis, se iban a escandalizar por él. Dice: de mí esta noche, dice el Señor, porque escrito está. Dice que heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así iban a ser ellos, queriendo decir que herirían, lo cogerían, lo presaban y todos ellos iban a ser dispersos. Ellos tenían que creer a la palabra de Jesús. Pero llegó Pedro y prometió algo que no iba a cumplir. Amén. Pero después que dice el Señor algo que me llama la atención, hermoso y precioso, que les anuncia para que tengan ese refrigerio, para que no se desesperen. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor viene anunciando esto desde hace mucho tiempo. Usted recuerda lo que dice Zacarías capítulo 13 versículo 7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra los hombres, compañeros míos, dice la palabra. Dice Jehová de los ejércitos. Dice: heriré el pastor y serán dispersas las ovejas. Amén, dice la palabra. Y haré volver, mi mano contra los pequeñitos, dice el Señor. Él viene anunciando lo que va a pasar. Y vemos, mi amado, que desde un principio, desde el Edén, el diablo siempre quiere hacernos dudar de la palabra de Dios. Siempre quiere hacernos dudar de Jesucristo. Siempre quiere que nos apartemos y nos alejemos de Cristo Jesús. Amén. Pedro estaba negando que se cumpliera la profecía de Jesús en cuanto a él, mi amado. Pedro con esta actitud negaba que se cumpliera la profecía, que se cumpliese la profecía de Cristo en cuanto a él. Amén. Por eso yo te digo en esta noche, mi amado hermano que me estás escuchando, si el Señor te dice algo, créele. Amén. No lo tenemos personal, no lo tenemos en estos momentos aquí, pero tenemos a la palabra, aún su Espíritu Santo. No lo tenemos, sino que habita dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo te redarguye, te enseña. El Espíritu Santo te habla, mi amado, por medio de la palabra. Es decir, cuando el Señor diga algo por medio de su palabra, créele, mi amado. No creas en ti mismo, porque el instinto de salvarte, el instinto de supervivencia te va a traicionar y vas a negar a Jesús. ¿Cómo hizo Pedro? Pedro confió en sí mismo. Pedro, eso fue lo que pasó. Dice el Señor: todos se escandalizarán de mí esta noche. Pero fíjate lo que dice Pedro, tremendo. Aunque todos se escandalicen, él no. Él dice: yo no me escandalizo. Amén. Dice el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dice Pedro. Dice el 35, pero dijo: aunque me sea necesario, prometiendo algo que no iba a cumplir, dice: morir contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Y fíjate que el único que lo siguió desde lejos fue Pedro. Pero una enseñanza que nos deja que no podemos seguir a Jesús desde lejos, porque nos vamos alejando más y lo vamos a negar. Lo vamos a negar si nos alejamos de Jesús. Eso es algo que estoy entendiendo la palabra. Pedro le seguía de lejos, dice la palabra. Es decir, eso pasa con nosotros. ¿Y cuántas veces los negó? 3 veces, y lo negó de diferentes maneras. Más adelante lo vamos a ver. Amén. Dice: soy diferente a los demás. En realidad, Pedro, mi amado, no dijo esto por queriéndose que era mejor que todos, no, sino porque creía que podría hacer, mi amado, hacerlo debido o de resistir o de dar la vida por el amor a Dios, por el amor al Señor, por el amor a Jesucristo. Por eso Pedro dice estas palabras. Pero Pedro, no obstante, no esperaba ser vencido. Amén. Él amaba a su Señor, él amaba a Jesucristo, pero no se conocía a sí mismo. Él confió en sí mismo, mi amado. Amén. No sabía cómo reaccionaría ante la angustia y el peligro, mi amado. Eso no sabía, y eso nos pasa a nosotros. Te pasa a ti, me pasa a mí. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Por eso no podemos prometer cosas a la ligera al Señor, sino tratar de que seguirle con humildad y seguirle en rectitud para que Él tenga misericordia cuando llegue lo que llegue y no podamos resistir y nos toque. No, mi amado. Amén. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Algo que el Señor viene anunciando, mi amado, desde hace mucho antes, como le dije al principio, porque Pedro no captó. Pero el Señor es tan hermoso y precioso que le dice que lo va a negar, y todavía le da una señal. Antes que cante el gallo, cuando cantó, él se acordó de las palabras de Jesús. Dice que él se entristeció y lloró amargamente y tuvo un arrepentimiento, lo cual que el otro no lo tuvo.
es decir, Judas, el que lo entregó. Amén. Usted se va al capítulo 16 anterior, en el versículo 21 y 26, ¿qué dice la palabra? Amén. Ahí dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de ese lugar, mi amado. Amén. De los principales sacerdotes, dice la palabra, y de los escribas. Amén. Y ser muertos. Amén. Y ser muerto, dice la palabra. Él mismo está escribiendo y está diciendo. Amén. Pero dice: y resucitar al tercer día. Amén. Si usted lee el versículo 22, que dice: entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle él mismo, queriendo, amén, confiándose en sí, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Amén. Ten compasión de ti, queriendo opinar por él y pensar: no, estaba pensando en los hombres, estaba pensando, colocando una mirada en lo alto, mi amado. Amén. En ninguna manera esto te acontezca, le dice Pedro. Pero mira lo que dice el Señor. Le dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Recuerden lo que dice la palabra. Volviéndose, él le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, es decir, en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Amén. Eso decía Pedro. Amén, mi amado. Entonces Jesús a sus discípulos le dijo a sus discípulos, mi amado, dice la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo, dice la palabra, y tome su cruz y sígame. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de él, es decir, dice la palabra, por causa de mí, la hallará. Amén. Pero Pedro hizo lo contrario. Hizo el instinto de supervivencia, de no llegar lo que había prometido, que a causa podría hasta morir por el amor a Dios, pero no lo negaría, no lo cumplió. Así te pasa a ti, no prometas. Amén. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, mi amado, y perdiere su alma? De ninguna manera aprovecha nada. ¿Y qué recompensa dará al hombre por su alma? De ninguna. Amén. Pero mira lo que dice la palabra. Dice: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Le dice Cristo Jesús a Pedro. Pero más grave aún, Pedro, porque mira lo que dice: primero la muerte antes de negar. Tremendo esto, mi amado. La confianza en sí mismo, de ir a prometer algo al Señor que no iba a cumplir. Pero el Señor sabía su corazón y su fidelidad, sus pensamientos de Pedro. Por eso Él le da una pieza clave, decir: cuando cante el gallo, antes que cante. Es decir, cuando cantara, Él se iba a acordar. Pero a Judas no le dio ninguna pista, no le dio ningún clave. Judas hizo lo que hizo porque lo hizo intencional. Amén. Entonces Pedro confió en sí mismo. Amén. Y ojo con esto, porque es el primer paso hacia la caída, de negar a Jesús. Amén. Hablar es fácil, hablar es muy fácil, mi amado hermano. Es sencillo decir: somos seguidores de Cristo, yo amo a Cristo. Pero nuestras declaraciones son lo más son solo significativas cuando, digámoslo así, cuando pasamos, o cuando la prueba o la persecución nos llega, mi amado. La resistencia de no negar a Jesús, eso es lo que habla por nosotros, eso es lo que habla por ti, mi amado. Hay una aplicación que deja la palabra en esta hora de la noche, una aplicación hermosa y preciosa. Amén. Y yo les preguntaría: ¿cuán sólida es tu fe o nuestra fe? ¿Tienes suficiente confianza para resistir, mi amados hermanos, una prueba intensa que nos venga a nuestra vida de no negar a Jesús? Respóndete a tú mismo: ¿cómo andas con Jesús? ¿Cómo andas con Dios? Amén. Acá es donde yo miro, mi amado, cuando leo este pasaje y miro lo de Pedro, veo que acá es donde se cumple lo dicho por la palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12? ¿Qué dice allí, mi amado? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pedro pensó estar en lo mejor, resistir, no negar a Jesús, aún hasta la muerte, dijo. Pero mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Lo negó a Jesús. Amén. Yo aplicaría esto. ¿Cuántas advertencias se dicen o nos dicen, pero no hacemos caso?
Amén. ¿Cuántas veces no me dijeron a mí, mi familia cristiana, Nehemías, no vayas allá, Nehemías, no hagas esto? Pero yo, como confié en mí mismo, confié en que yo podría hacer mis cosas, las cosas. ¿Qué hice, mi amado? No, yo lo tengo todo controlado, yo me cuido, yo los cuido. Amén. Pero venga y después, pan, después venga el golpe. Y aquí estoy, pero la honra y la gloria es para Dios. Que aquí estoy, pero sirviéndole a Él. Lo conocí en este lugar. Pero fíjate que cuántas veces con mis actitudes negué al Señor, negué a Jesús. Amén. Hasta que llegué y me arrepentí en este lugar y le conocí de verdad. Aquí miramos algo importante, mi amado. Aquí miramos algo importante que nos deja algo que aprender en este pasaje. Y ustedes saben que aquí, para que usted y yo aprendamos lo de Pablo, lo de Pedro, dice la Biblia que lo seguía de lejos. Pedro seguía a Jesús de lejos. Ahí está el problema, cuando vamos siguiendo a Jesús de lejos. Amén. Mire lo que dice el versículo 58 en la parte A. ¿Qué dice el versículo 58 en la parte A, mi amado? ¿Qué dice, siervo? Ahí dice perfectamente: mas Pedro le seguía de lejos, dice, hasta el patio del sumo sacerdote, dice la palabra. Pero recuerda lo que dice el capítulo 16, versículo 24. Dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Pedro le seguía de lejos. Y eso pasa. A veces queremos seguir a Jesús de lejito y no queremos estar comprometidos directamente con Cristo Jesús. Amén. Uno se va alejando poco a poco de nuestro Señor. ¿Y cómo nos vamos alejando, mi amado? En una de esas alejamientos, la cual nosotros empezamos a negar a Jesús, es de no ir a la iglesia. Amén. De no leer la Biblia, de no orar en mi casa, de no orar antes de acostarme, de no orar antes de cuando me levante, no orar a las comidas, o sea, empiezo a decaer y empiezo a negar a Jesús. Amén. Cuando dejo de leer la Biblia y la oración, después me alejo completamente de Dios. Amén. Otra cosa importante que tenemos que tener de presente cuando dejamos de reunirnos, cuando nos vamos alejando de nuestros hermanos, mi amado. Amén. De aquellos hermanos en Cristo que siempre están con nosotros. Vamos andando poco a poco, vamos siguiendo a Dios de lejito. Eso no le conviene al Señor. Amén. Eso no le conviene a nosotros, al Señor, a nosotros. Miren, pues Señor, que el Señor nos está llamando, el Señor nos da. Amén. Entonces, ¿qué pasa, mi amado? Queremos pasar desapercibido. Mira lo que es Pedro. Pedro se mezcló con la gente del mundo. Amén. ¿Qué dice el versículo 58 en la parte B? Y entrando se sentó ¿con quién? Con los alguaciles, dice la palabra, para ver el fin. Para ver el fin de Jesús desde lejos. Le siguió desde lejos. Esto es algo que me enseña que el Señor permitió en la vida de Pedro para que usted y yo aprendamos en esta noche, de que a Jesús hay que seguirlos de cerca, no de lejos. ¿Por qué? Porque entramos a negarlos. Amén. Y Pedro trató de pasar desapercibido, pero por mucho que quiso no pudo, porque es que los hijos de Dios son diferentes a los del mundo y toman diferencia y se notan y se descubren donde quiera cuando son verdaderos hijos de Dios, cuando somos verdaderos hijos de Dios, mi amado. Amén. Ahora yo te digo, tú hijo de Dios, tú que me estás escuchando, te pones a hacerlo, tú, te digo una cosa, te pones a hacer lo mismo que hacen los que crucifican al Señor. Recuerda lo que dice la Biblia en Santiago 4:4. ¿Qué dice la Biblia, mi amado? Todo el mundo no lo sabemos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Pedro quiso mimetizarse y buscar al mundo, pero él llevaba la gracia de Dios. Aunque le negó, pero Dios conocía su corazón, conocía sus pensamientos y todo el mundo lo reconocía. Amén. Quiso lo que quiso hacer, pero no fue en vano, porque tuvo que arrepentirse. Amén.
Entonces aquí vemos que las malas compañías siempre llevan a pecar. Si tú te relacionas y te quieres mimetizar en el mundo, te van a cuestionar, te van a señalar, te van a presionar y vas a entrar a negar a Jesús. ¿Me estás entendiendo lo que yo te quiero decir? Amén. Y vemos la negación de Jesús en el versículo 69 al 74. ¿Qué dice el versículo 69 al 74? Amén. Vemos perfectamente cómo Pedro niega a Jesús. Y vemos que este pasaje, mi amado, nos trae una tremenda enseñanza de las consecuencias de confiar en sí mismo, mas no confiar en Jesucristo. Amén. Tenemos que confiar plenamente en Cristo Jesús y dejar de confiar en nuestros corazones para no entrar a negar a Jesús, mi amado. Pedro había estado 31 años, 32 años al lado del Señor. Pedro había estado lado a lado, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Era el primero en la lista de los apóstoles, acuérdense ustedes, amén. Era el que había recibido la revelación directa de Dios, amén. Por lo tanto, ninguno de nosotros, ni usted que me está escuchando, ni yo, le llega a los talones a este amado hermano Pedro, amén. El que empieza a estar firme, digo, vuelvo y reitero. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso le pasó a Pedro. Él pensó estar firme, él pensó llevar todo, él pensó hacerlo todo, él pensó cumplir todo, pero no contó con el instinto de salvación, de supervivencia, que le traicionó y negó a Jesús. Amén. El pecado, pero vemos una cosa importante, mi amado. El pecado de Pedro fue con agravante, sí. Amén. Por negar a Jesús, aún con maldición. Pero aquí vemos algo, que él cayó en pecado por sorpresa. Es que una cosa es una cosa y otra es otra cosa. No en forma intencional como lo hizo Judas. Porque Judas planeó, recibió, entregó. Pero Pedro no. Pedro siguió a Jesús hasta última hora, cortó hasta una oreja de los apresarios. Prometió algo que no iba a cumplir, pero tuvo el interés, pero le falló el instinto de supervivencia y pecó y negó a Jesús. Amén. Negó a Jesús. Pero ya Jesús sabía lo que iba a pasar, por eso le da esa clave de que cuando el gallo cantare, amén, cantase, perdón. Hay 3 etapas en la negación de Pedro. Y vemos una cosa, y es la acusación. A usted lo van a acusar, a mí me van a acusar, a todos nos van a acusar, el mundo nos va a acusar, nos va a cuestionar. Por eso tenemos que estar preparados, amén. Por eso es que esta enseñanza es para que enseñarnos hoy a que estemos preparados con Cristo Jesús, a no negar, pase lo que pase. Y vemos una acusación. Si usted ve el versículo 69, ¿qué dice el versículo 69? Ahí le dice, tú también estás con Jesús el Galileo, amén. Pero vemos la primera negación de Pedro cuando dice delante de todo. Pedro niega al Señor delante de todo. Algo que no debe de ocurrir ni usted ni en mí, mi amado. Amén. Entonces, lo primero que dice Pedro, ¿qué dice? No sé lo que dices. Amén. Dice Pedro, no sé lo que dices. Tremendo, mi amado, ¿verdad? En el versículo 70. Y vemos que actuó confuso y trató de desviar el tema. Aquí Pedro tuvo una actuación confundida, confusa, el cual trató de desviar el tema, la cual le estaban acusando, metiendo la acusación. Amén. Pero vemos que se queda ahí y luego sale a la puerta, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no lo molestasen, para que no lo molestaran, pero era patentemente que le iban a descubrir. Amén. Y viene una otra acusación. Viene una acusación contra Pedro. Si usted ve el versículo 71, ¿qué dice? Amén. Dice, este estaba con Jesús de Nazaret. Y vemos cuando Pedro, mi amado, en el versículo 71, tremendo siervo. Amén. ¿Qué dice? Saliendo a la puerta vio a otro y dijo, los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y él en el versículo 72, ¿qué pasa, mamá? Hace una negación con juramento. Ya no lo había negado delante de todo. Mira dónde va la cosa ya. Y así pasa cuando nos vamos alejando del Señor. Así pasa cuando usted se aleja de Dios, se va alejando y va negando al Señor. Y ya va a entrar en una etapa que va a renegar y a maldecir de Dios. Eso es lo que no quiere el Señor. Aquí vemos que esta acusación por segunda vez en el versículo 71, en el versículo 72, Pedro
niega con juramento, dice, y no conozco al hombre. Amén. Pero vemos en el versículo 73 viene otra acusación en contra de Pedro, una tercera acusación. Dice, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. No podía ocultarse, mi amado, porque cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando usted es un verdadero cristiano, usted, mi amado, cambia el habla, cambia el andar, cambia el vestir, cambia todo, siervo. Somos nueva criatura. Por eso es que yo no comparto a aquellas mujeres y hombres que llevan tantos años en el evangelio y la ven imitando al mundo, convertida al mundo. No saben si son cristianas o son mundanas, no se diferencian ni el hombre ni la mujer y están negando a Jesús. ¿Está entendiendo? Está negando a Jesús. Amén. Entonces dice aquí, vemos en el versículo 73 y vemos en el versículo 74 cuando la negación por tercera vez de Pedro. Amén. Que Pedro ya aquí no niega al Señor sino con maldición y juramento tremendo. Fíjate que Pedro comienza a negarlo delante de todo. Después empezó con un juramento, pero ya en la tercera terminó con maldiciones y juramento, aunque quiso maldecir, aunque quiso jurar, pero fue descubierto. Amén. Dice, no conozco al hombre, otra vez nuevamente, pero con maldición y juramento. En el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir, dice la palabra, y a jurar, no conozco al hombre. Y él siguiendo, y enseguida cantó el gallo, ahí donde está. Amén. Mi amado, los creyentes que niegan a Cristo, a veces empiezan negando simultáneamente, fingiendo no conocerle, aún siendo hijo de Dios. Amén, por pena, por vergüenza o porque no se burlen o porque no le juzguen, empiezan a negar y está negando a Cristo Jesús. Amén. Y cuando se presenta la oportunidad de hablar de su fe, de hablar de la fe de Cristo, de la fe que tenemos en Cristo Jesús, nos retiramos o se retiran o fingen que no hablan de Cristo Jesús. Estás negando a Jesús. Amén. Estás negando a Jesús. Aún más cuando se presionan o lo presionan un poco más. Amén. Pueden que se sientan empujados y se empujan a negar de pleno o de lleno la relación que tienen con Cristo Jesús. Y tenemos que cuidarnos, mi amado. Lo que le pasa a Pedro. Amén. Y muchas veces se sorprenden o te sorprenden cambiando de conversación para hablar de Cristo. Amén. Para no hablar de Cristo, perdón. Y cambias de conversación porque te da pena, porque no quieres hacerlo. Cuidado. Cuidado, puedes estar a punto de negarlo. Amén. Eso nos explica y nos enseña la palabra en el día de hoy. Hay algunas otras maneras, mi amado, de negar a Jesucristo. Y estas pueden ser algunas de las cuales nos vamos a retomar citas bíblicas donde nos enseña lo que nos podría llevar a conllevar a negar a Cristo Jesús. Amén. Y es delante de los hombres como lo hizo Pedro. ¿Qué dice la Biblia en uno de los capítulos más atrás de las Sagradas Escrituras? En Mateo 10, capítulo 10, versículos 32 y 33, sí, perdón. ¿Qué dice la Biblia? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice la palabra de Dios, dice el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero mire lo que dice el 33. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, dice el Señor que está en los cielos. Tremendo, ¿verdad? No podemos negar al Señor. Y negar al Señor no es nada más, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es Dios. Negar al Señor es no hacer su voluntad, no predicar la palabra a tiempo, no testificar el poder de Dios. Amén. Avergonzarnos de Él es negar al Señor. No cargar con la Biblia es avergonzar al Señor, es negar al Señor, perdón, y avergonzarnos del Evangelio. Avergonzarse de la palabra de Cristo es tremendo. Dice Marcos capítulo 8, versículo 38, que dice, mi amado, porque el que se avergüence de mí, dice la palabra, y de mis palabras que está esta generación pecadora, adúltera, dice la palabra. Dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante de Él. Dice que el Hijo del Hombre se avergonzará de Él también cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Recuerden lo que dice la palabra. Es algo clave para que nosotros aprendamos en esta noche.
Amén. Otra forma de usted llegar y ofender al Señor y de negarse al Señor, de ir negando al Señor, es un punto importante y clave que está pasando mucho en estos tiempos, y es introduciendo encubiertamente, mi amado, energías destructoras dentro de los ministerios de la iglesia. Usted recuerda lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Vamos a buscarlo. Amén. ¿Qué dice Pedro allí, mi amado? ¿Qué dice? Y esta es una forma de la cual negamos a nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos negando y nos vamos alejando de nuestro Padre Celestial. 2 de Pedro, mi amado, capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo habiendo falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Dice. Amén, que los hay. Dice, como habrá también en nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mi amado, aquel que niega al Señor, aquel que se preste para escuchar falsas doctrinas, herejía dentro de las iglesias, mi amado, viene destrucción para su vida repentina, mi amado. Me lo enseña la palabra, y está negando a Jesús. Está olvidando de a dónde lo rescató, de a dónde lo sacó. Mi amado, hoy en día suele pasar, mi amado. Vienen muchos de otros países, inclusive a las cárceles, siervo. Le duele a uno en su corazón. Vienen es con sus energías. Vienen es del mundo, diría yo de esta manera, mi amado. Amén. Y usted no ve predicar a Cristo Jesús por ningún lado, sino yo vengo, yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy profeta, yo soy apóstol. Yo vengo a ser, yo vengo de Miami, yo vengo de Puerto Rico, soy la pastora, y repiten toda la prédica que yo soy, que yo sé que usted no es nada, tanto que es que no es nada, es Cristo Jesús que lo es. Amén. Por eso es que tenemos que aprender, mi amado. Amén. Dice que todos estos que se presten y lleven esta cosa, mi amado, encubiertamente a las iglesias, al ministerio, dice que vendrá destrucción repentina sobre ellos. Amén. Otra forma, mi amado, de no recibir con agrado o no recibiendo como el Señor, nuestro Señor y Salvador, es negar a Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 11 y 12? A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero dice el 12 que más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la palabra, mi amado? Le dio potestad de ser, ¿qué? Hijo de Dios. Ese es usted y yo, que creímos en el Señor, creímos en Cristo Jesús y nos hizo ser hijo de Dios, coheredero de Cristo Jesús, hijo de Dios. Amén. Qué bendición, mi amado. Mi amado, el pecado es despertador de la conciencia de Pedro. Vemos aquí algo, o del cristiano, que nos enseña en el versículo 72, en la parte B, y versículo 75. Perdón. ¿Qué dice allí, mi amado? Dicen a la parte final, donde vemos el pecado de Pedro, del despertador de la conciencia de Pedro, cuando peca, pero despierta la conciencia cuando se fija y cae en cuenta de lo que el Señor le había dicho. ¿Qué dice? Y enseguida cantó el gallo. Pero dice 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Amén. ¿Qué se acordó? Que él le había dicho, antes que cante el gallo me negarías 3 veces. Pero dice la Biblia, al terminar el versículo 75, que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo se arrepintió Pedro, verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Si tú has negado a Jesús, si tú te estás alejando de Dios, recuerda lo que dice la Biblia. Sal, ves a la iglesia, humíllate grandemente al Señor y llórale amargamente al Señor arrepentido. Mi amado, y si cumplió lo dicho por el Señor, amén. Ay, verdad, qué terrible es cuando la verdad, cuando en verdad, mi amado, usted y yo nos damos cuenta de que habemos hecho algo o que hacemos algo no agradable al Señor y que ofendemos a Dios y negamos al Señor.
Amén. Mi amado, la palabra de Dios es la que ilumina nuestra conciencia, es la que ilumina la conciencia del creyente. Como lo pasó a Pedro con el canto del gallo. ¿Qué pasó? Iluminó su memoria, iluminó su mente. Amén. Para que se humillara al Señor. Así pasa, mi amado. La palabra de Dios, Él nos ilumina nuestra mente para que nos humillemos y confesemos nuestros pecados y nos apartemos del mal, mi amado. Y nos apartemos de Él, del mal. ¿Qué dice, amado? Proverbios capítulo 28, versículo 3. ¿Qué dice, mi amado? Todos no sabemos ese versículo. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra, mas el que lo confiesa y se aparta de él, ¿qué, mi amado? Alcanzará misericordia, dice el Señor. Amén. Y vemos, mi amado, una enseñanza la cual hoy aprendemos de ella, donde a Pedro, mi amado, yo lo digo de esta manera: a Pedro le fue permitido caer. Pero ¿sabe por qué, mi amado? Dios tiene todo preparado. Fue para hundir su confianza en sí mismo. Porque es que Pedro, cuando le falla al Señor, le niega, es porque él se confió en él mismo y lo que le prometió al Señor, pensando que él era todo ya, y no fue así, falló. Entonces Dios permite que caigamos muchas veces, como hizo Pedro, para que perdamos la confianza en nuestros corazones, mi amado, para que nos volvamos más modestos, para que nos volvamos más humildes, para que nos volvamos, usted, mujer y hombre, más comprensivos, más compasivos, para que usted, mujer, se haga más útil, para que usted, hombre, se haga más útil, amén, para los demás. Eso es lo que quiere el Señor. Ustedes recuerdan lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Recuerdan que Pablo dice que le fue dado un aguijón que en la carne, para que no se exalteciese, para que no se exaltase. Y eso pasa, mi amado. Dios permite las cosas para que nosotros caigamos, para matar ese ego, ese orgullo que usted tiene de que yo es Dios, usted no es nada. Amén. Mi amado, yo diría de esta manera que la disciplina más dura del Señor es permitirnos pecar o caer para que nosotros nos humillemos, para bajarnos de nuestro ego que puede hacernos caer. Amén. Que somos algo, pero al final no somos nada. Es Dios el que viene haciendo todo para nosotros, mi amado. Mi amado, al caer en la tentación, ¿qué pasa? Nos hace dar cuenta que sin Cristo no somos nada. Porque caemos, pecamos y vamos y nos embarramos otra vez, nos revolcamos en el vómito, en la maldad, en el pecado. Pero al fin y al cabo tenemos que llegar humillado al Señor. Pero no es el motivo por el cual usted pueda seguir pecando, no. Arrepiéntase, no peque más. Humíllate, llórale amargamente al Señor como hizo Pedro. Mira las señales que te ha dado, que es la palabra de Dios. La señal de Pedro fue el gallo, pero aquí es la palabra de Dios que está escrita, la cual es la que nos ayuda, la que ilumina nuestros pensamientos a un arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces, caemos en tentación y nos damos cuenta que sin Cristo no somos nada. Amén. Pero esto es para que aprendamos a que no confiemos en nosotros mismos, para que no confiemos en nuestros corazones. Amén. Y confiemos totalmente en el Señor, simplemente en Él, mi amado. Miramos algo aquí hermoso y precioso, la mirada redentora de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en Lucas 22, capítulo 60, 62, ¿qué dice, mi amado? Lo mismo que estamos leyendo acá. Dice que Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y él enseguida, mientras él todavía hablaba, dice la Biblia que el gallo cantó. Entonces, ¿qué pasó ahí, mi amado? Llegó el Señor y volteó y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Aquellas palabras que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarías 3 veces. Pero dice algo, el versículo 62 de Lucas, que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hubo la necesidad de que el gallo cantara. Jesucristo le mirara para que se acordase. Dios te está mirando todos los días por medio de la palabra. Dios te está invitando, Dios te está hablando. Todos los días Cristo Jesús está en las Sagradas Escrituras. Amén.
Mi amado, cuando Pedro negó a Jesucristo por tercera vez, recuerden que Jesús estaba tan cerca que se volteó y lo miró, como le dije ahorita. ¿Directamente a dónde? Directamente en el momento justo, la cual tenía que mirar. Jesús estaba perfectamente al tanto de todo, mi amado. Lo que estaba sucediendo a su alrededor. Jesús anda al tanto de todo, mi amado. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo cómo nos enseña la palabra de Dios. Mi amado, y es la mirada del Señor. La que nos recuerda. Es decir, la palabra de Dios. Y vemos que esa mirada del Señor, que habría significado para Pedro un fracaso, mi amado. Cuando Dios mira, voltea a Cristo Jesús. Y Pedro cae en cuenta que había fracasado, mi amado, que había tenido una derrota personal en su vida. Pero vemos un compromiso de Pedro también, mi amado, más adelante, y la fidelidad que se establecía en medio de ese fracaso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Cuando usted fracasa, párese, levántese, llórele amargamente al Señor. Pero en medio de ese fracaso viene algo importante, una fidelidad aún más para el Señor, de no fallar y de no negar al Señor hasta lo último, mi amado, firme con el Señor. Amén. Y Pedro lo mostraba, y Pedro lo mostró en su ministerio una vez y otra vez hasta la muerte, mi amado. Ya que él también murió. ¿Sabe dónde murió Pedro, mi amado? En una cruz. En una cruz murió Pedro. Pero según la tradición, él mismo quiso que la cruz se estableciese al revés. ¿Por qué, mi amado? No se consideraba digno de morir como murió su Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, mi amado? Amén. Y vemos, mi amado, que la mirada de Jesús, ¿qué provocó? Una reacción inmediata en Pedro, quien salió de allí, mi amado, y lloró amargamente. Es decir, cuando la Biblia te habla, cuando la Biblia te revela, cuando la Biblia se te ilumina en tu vida y tú entiendes lo que la Biblia dice, lo que es pecado, lo que no es pecado, mi amado. Es decir, sal, mi amado, de tu pecado y conviértete a Cristo, mi amado. Entra a Jesucristo nuevamente, humíllate y llora amargamente, mi amado, por lo que haya hecho, pero no lo vuelvas a hacer. Y vemos que la mirada de Jesús provocó una reacción inmediata a Pedro, que salió de allí y lloró amargamente. Nosotros también lloramos amargamente, mi amado, cuando nos encontramos con su mirada, con su palabra, con sus sagradas escrituras. Amén. Con su revelación, y nos damos cuenta que nuestras propias actitudes solo nos conllevan a un fracaso, mi amado. Cuando usted fracasa porque va guiado por usted mismo, está confiando en usted. Amén. Y te lleva a la frustración de tu vida. Mi amado, nos damos cuenta que para seguir a Jesús hace falta continuamente su gracia redentora, mi amado, su gracia salvadora, para vivir una vida en victoria, mi amado, siguiendo a Jesús en nuestra vida cotidiana con el Señor. Es necesario pedirle siempre a nuestro Señor la gracia y misericordia para nuestras vidas, mi amado. Amén. Mi hermano, la pena por el pecado debe ser grande y profunda. Mire lo que sintió Pedro. Amén. Pero que lloró, dice, tan amargamente por negar a Jesucristo. Pero nunca más lo volvió a negar, sino que lo confesó a menudo, día tras día, frente al peligro, frente a las tribulaciones, mi amado. Y indudablemente, mi amado, vemos que Pedro se arrepintió. Amén. Y vemos que le causó mucho dolor. Mucho dolor. Amén. Pero quiero explicar algo, mi amado. Quiero que emprendamos algo. ¿Cómo comenzó la caída de Pedro? Para que usted, aquí donde usted vamos a aprender este mensaje, para que usted no haga lo mismo. Y tenemos en cuenta y caigamos en cuenta por qué pasó lo que pasó. ¿Cómo comenzó la caída de Pedro? Amén. Descuidando un elemento muy esencial en nuestra vida, un elemento muy primordial para nuestra vida. ¿Sabe cuál es? La oración. Amén. La oración es tan esencial como la respiración, como ese que respiramos todos los días, mi amado. Amén. ¿Qué dice el versículo 40 y 41, mi amado? ¿Qué dice el versículo 40 y 41? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Es débil. Dice,
Pero mira lo que dice el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló que durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Te das cuenta? ¿Por qué empezó a fallar Pedro? Desde el 40 empezó a fallar. Durmió, no quiso orar con el Señor. En el 1 le dice el Señor otra vez: velad y orar, Pedro. Velad y orar. Para que en el momento, quizás ese que pasó, no tuviese el Señor necesidad de decirle que antes que cantara el gallo lo negase, y para que no, porque tuviese estado presente, firme, y el Señor le hubiera guiado, Espíritu Santo, y no hubiese negado al Señor. Pero es necesaria la oración. La oración muestra una dependencia total con Dios, mi amado. La oración es una dependencia total con Dios. Separados de Él nada podemos hacer, mi amado. Nada podemos hacer. Entonces, esto que pasa, mi amado, deja una aplicación bien hermosa y preciosa en esta noche para usted y para mí. ¿Qué aplicación nos deja, mi amado? Que usted tiene que tener en cuenta que Satanás va a luchar. Satanás lucha para hacernos caer de todo a todos los cristianos de alguna u otra forma, pero en especial a los predicadores y pastores y líderes de las iglesias. Es que Satanás quiere coger y sacar del propósito de Dios. Amén. Y Él trabaja arduamente, tremendamente, forzadamente, tenazmente, para que esto suceda en cada uno de los propósitos que Él tiene para los hijos de Dios. Pero allá usted si se cae en oración y en intimidad con Dios y se deja caer para que entre a negar al Señor. No, Señor. Amén. Porque para el diablo, ¿sabe qué pasa, mi amado? Si cae el predicador, muchos no querrán oír el evangelio. Si cae el líder, muchos no querrán seguir a Cristo Jesús. Pero si cae el pastor, mi amado, muchos no creerán en Dios. Porque cayó el pastor y muchos se fijan en el hombre, colocan la mirada en el hombre, no la colocan en Cristo Jesús. Y como la colocan en el hombre, cae el pastor y se cae todo el mundo y no confiesan tener fe para el Señor. Amén. ¿Qué te digo en esta noche, mi amado? Si te estás alejando de Jesucristo, te estás alejando de Él, mi amado, si te sientes que has perdido muchas batallas, hoy es día de tu vida. Hoy es día en tu vida la victoria, mi amado. Y yo te digo en el nombre de Jesús, ¿qué te puedo decir, mi amado? Levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. No importa lo que hayas hecho. Si has negado a Jesús, si has pecado, mira la señal que tienes, la palabra de Dios. Vuelve un arrepentimiento, convertimiento con Dios. Humíllate, sal, ve a la iglesia, ora amargamente, llora amargamente, que el Señor te restaura, pero no peques más. Demuestra lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, perdón, de no negar a Jesús más nunca, hasta la muerte, y morir en una cruz, pero lo contrario, porque no era digno de morir como murió Cristo Jesús. Cristo Jesús era todo. Amén. Vuelvo y reintegro para terminar. Confiesa tu pecado al Señor. Arrepiéntete y abandona el pecado antes que este te destruya. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado Dios, soberano Rey, Padre, gracias por todo, por este mensaje, la cual ha regalado a mi vida y a la vida de cada uno de los oyentes, los cuales escucharon hoy, los cuales estuvieron prestos escuchando, tus oídos audibles a escuchar. Pero te pido, mi Rey, en Espíritu Santo, que llegues y haga el efecto necesario en ello, y que esta palabra llegue y sea reflejada en su vida, quede plasmada en la tabla de sus corazones, para que haga el efecto necesario. Padre, que no sean oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Señor, te pido grandemente en el nombre de Jesús por cada enfermo en clínicas, hospitales, por cada persona a la cual tenga adversidades, necesidades, caído, aquel que ha caído, aquel que está en enfriamiento, aquel que tiene desánimo. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que tome el control y tomes, Señor, de su vida y les ayudes a levantarse. A que entre como hizo Pedro, Señor, en un arrepentimiento, papito lindo, en la cual vean las señales que estamos viendo en los últimos tiempos, la cual tenemos que buscarte cada día. En rectitud y no entrar, papá, en enfriamiento, en dejar de orar, de predicar, de evangelizar, y que vamos negándote poco a poco y alejándonos de ti. Y que entre el momento de que te negaremos, Señor, no permitas, mi Rey, te lo pedimos grandemente. Padre, bendice la vida del pastor Ramiro Tarazona, de Gloria Gil Pinzón en Bucaramanga, Padre, de mi esposa Yesenia, mis hijos y todo mi núcleo familiar, Padre, mi hermano Moisés Barragán en Estados Unidos, California, Padre, a su esposa Lucy Duncan, Padre, bendícele y guárdele su hogar, su ministerio, Padre. Padre, te pido por Pati de León, el ministerio Mujer Virtuosa. Señor, bendice su mano dadivosa, Padre. Bendice grandemente este ministerio, te lo pido en el nombre
nombre de Jesús. Al pastor Elio Esquer, papá, bendice grandemente al pastor en Estados Unidos, California, grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Luz Marina Bedoya, está en tus manos. Padre, bendice a esta sierva, mano dadivosa, tremendamente, Señor, bendice la sobrenatural, a ella, a su familia. Te lo pido, Padre. Liliana Colina, Ministerio Débora, bendícelo grandemente, Padre. Jenny Montoya, Padre, bendice este ministerio, Señor. Bendice, papito lindo, a Milton Olaya, José de los Santos y todos los ministerios, papá, todos los siervos tuyos que vienen a este lugar, bendíceles y guárdalos. Bendice a mi familia, a mi madre, a mi padre. Bendice a mi madre Ana Paulina Ayala Sandoval, papá. A mi madre Anester Becerra. Y a todos, papito lindo, Señor. A mi tía Miriam, al pastor Elías. Bendícelos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la familia. Familia Durán, familia Silva, familia Padre Torres. Bendíceles y guárdales grandemente. En el nombre de Jesús. Padre, declarando que por el poder de la palabra y la sangre de Cristo y la llaga de Cristo fuimos sanos y curados, y declaro sanidad para todos los enfermos en clínicas y hospitales, aquellos que están padeciendo de cáncer hasta hoy, Señor, cúralos y sánales en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por todas las cosas grandes y hermosas que has hecho durante todo este tiempo con personas que han estado, Señor, desahuciadas por la ciencia, pero tú las has levantado y las has restaurado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Siervos, Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente. Con ustedes estaré nuevamente con ustedes por aquí cuando el Señor permita que salgamos al aire nuevamente. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló su amigo, su servidor, Nehemías Moisés Sandoval Becerra, desde esta cárcel Nuevo de Barranquilla de Justicia y Paz. Ministerio Jesús abre las cárceles a las naciones y los países, emitidos por Palabra de Vida, Radio Internacional. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente.